Y continuamos en Casi Todo Verdad, segundo bloque, transmitiendo en vivo desde el edificio Tres Facultades en 748 en la ciudad de La Plata. Así es, gracias por quedarse ahí, seguirnos en Casi Todo Verdad. Y ahora vamos con Nicolás San Pedro para hablar de política internacional. Camilo, Rocío, ¿cómo andan? En una tarde lluviosa vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Brasil, porque la Cámara de Diputados de ese país aprobó por 167 votos favorables al juicio político o al inicio del juicio político a Dilma Rousseff. Pero para hablar de esto tenemos un invitado especial, así que lo presentamos. Hoy nos visita Fernando Esteche, tiene 48 años, es titular de la Cátedra 2 de Relaciones Internacionales de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y es secretario político de MPR Quebracho. Bueno, como ahí sonaba, estamos con Fernando Esteche. Fernando, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. En principio, una de las cosas que se analiza, digamos, es lo que puede llegar a pasar ahora en el Senado. Algunos analistas dicen que va a ser un trámite por la composición que tiene el Senado en mayoría opositora. ¿Qué análisis o qué primer análisis se puede hacer de lo que puede llegar a pasar? Bueno, el Senado, el propio Lula y Dilma en sus primeras palabras inmediatamente censuradas por el Poder Judicial de la primera región, que no le permitieron dirigirse al pueblo, ellos mismos hacen un análisis de que en el Senado es prácticamente un trámite porque ahí está la bancada de lo que se llama la Triple B, ¿no? Por Buey, Bala y Biblia, que es esta coalición que se ha formado desde los partidos militaristas, reaccionarios, de los partidos de la oligarquía, de la vieja oligarquía brasileña y estos nuevos formatos de las iglesias evangélicas construidas por los Estados Unidos. Así que lo que estamos viviendo en Brasil es un golpe de Estado en proceso, un golpe blando. Hay distintas formas de abordarlo y de definirlo, ¿no? en estas guerras de cuarta generación, guerras híbridas, categorías que se pueden usar, pero concretamente lo que está sucediendo es un golpe blando donde un puñado de legisladores reaccionarios están violando la voluntad de más de 50 millones de brasileños que votaron a Dilma y que si llamaran elecciones volverían a votar al PT y a Lula. En este sentido se dio a conocer en estos días tanto de la UNASUR como incluso de la OEA, hasta el Mercosur llamó o planteaba que era ilegítimo el juicio político contra Dilma Rousseff. ¿Crees que esto y la presión social puede llegar a torcer el brazo en el Senado? Es muy difícil. Yo creo que mirá, es interesante lo de Almagro, de Luis Almagro desde la OEA. Es la primera vez que la OEA, en su negra historia, es la primera vez que hace una apuesta por la democracia ante tan evidente maniobra destituyente, pero esto no es que es una cosa, no se trata solamente de la coalición de diputados y de las clases reaccionarias de la política brasileña, sino que es una política de largo alcance, tiene que ver con lo que alguna vez Estela Caloni definió como el Plan Cóndor 2. Esto es lo que estamos viviendo, no es distinta de las imputaciones que padece Cristina Kirchner en nuestro país, no es distinto de las imputaciones sobre Maduro y algunos ministros en Venezuela, o la operación que hicieron previa a las elecciones con Evo Morales y con el vicepresidente. Así que todo parece indicar que lo que estamos asistiendo, yo insisto, es un golpe de Estado en proceso, donde en pocos días más Dilma estaría en receso de sus funciones, estaría asumiendo la primera magistratura un tipo que no tiene ni el 1% en todas las encuestas, aún las más favorables a él, están hablando del 1% de intención de voto, tipos que están involucrados en procesos de corrupción y demás, porque lo que hay que establecer además sería muy interesante que este juicio político que se le pretende hacer a Dilma no es por corrupción, no tiene nada que ver con el lavajuste, nada, no. Dilma, si hay algo que no está, es involucrada en ningún proceso de eso, como si esta Acuña o el propio vicepresidente que la sucedería en proceso de corrupción. Acá no se trata de corrupción, se trata además, como bien decía Lula, de poner en cuestión la utilización de fondos públicos para políticas públicas, es decir, para poner un plato en la mesa de los pobres de Brasil, que después además fue inmediatamente restituido en el próximo presupuesto. No es que hubo malversación de fondos, sino manejo de excedentes presupuestarios de otras carteras a las carteras sociales. Bueno, ahí hay una valoración política que hacen, que la OEA es la que dice esto no es judicializable,
uno puede tener posición política de que eso está bien o que está mal, pero no es judicializable, ahí no hubo ningún tipo de malversación. Y en ese sentido me parece interesante ver esto, que estamos asistiendo a un golpe de Estado y que no es casual que está en el marco de, como decíamos, los distintos golpes, ¿no? Como en Honduras el golpe al ALBA, en Paraguay la intención del golpe a Mercosur. Lo que están haciendo acá es un golpe directo a los BRICS, es desestabilizar la octava economía del mundo, confiscarla, capturarla en sus manos, y por eso, más allá de las intenciones o de las presiones sobre el puñado de senadores o diputados, me parece que hay que tener en cuenta que es una política del imperio. Entonces, desde ahí valorarla en esos términos, a pesar de lo cual Brasil tiene, ¿no?, fuertes, formidables organizaciones populares, el MST con Estadile, que ya está comprometido en esta pelea, el propio Lula está a la cabeza del PT, que es una organización popular formidable, por lo cual asomamos a un proceso de alta inestabilidad política en Brasil. Precisamente Stanley en estos días salía a decir que no iban a aceptar de ninguna manera, en caso de que Temer asuma el gobierno, si es desplazada finalmente Dilma Rousseff. ¿Qué crees que puede llegar a suceder teniendo en cuenta que hay una sociedad fragmentada en relación al gobierno? Sí, es muy difícil pensar cómo va a resolver el PT, cómo van a resolver los compañeros, los sectores populares de Brasil la construcción de una alternativa en el marco de lo que es una producción histórica donde la legitimación de lo democrático es un valor en sí mismo, incluso para la sociedad, para propios y ajenos. Por eso es que estos golpes no son los golpes de cuartel, sino que son golpes que tienen esta pantalla de apariencia democrática, ¿no? De que estos bandidos, porque han tenido un escaño ahí en el Congreso, pretenden destituir presidentes, pero lo que no me cabe duda, no sé cuál será el formato de resolución, no me cabe duda que van a tener que llamar a elecciones anticipadas y que esas elecciones las va a ganar el PT con Lula a la cabeza. Eso, y que se abre un proceso de alta inestabilidad política, eso seguramente, y de alta violencia. No nos olvidemos que estos personajes, si bien están haciendo este golpe con pantalla democrática, ayer cuando votaban y argumentaban el voto, votaban saludando a los torturadores de Dilma. Al tipo que había torturado a Dilma, que está condenado por genocidio en Brasil, lo saludaban y votaban en su nombre, tipos que son hoy diputados de la Nación en Brasil. Así que son sectores militaristas, siniestros, son los que hacen los enjuagues sociales, esto de matar pibitos en la favela, son estos sectores los que están destituyendo a Dilma hoy. ¿Cómo podría afectar, en caso de que sea separada Dilma Rousseff, a la región, teniendo en cuenta el peso específico que tiene Brasil en la región? No, esto es que en una pelea de box es un 1-2. Digo, el primer gran golpe, casi de knockout, es la victoria de Macri en la Argentina, y este es el gancho que termina de poner a todos los procesos de integración, todos los procesos de autonomía de la diplomacia norteamericana, los hackea. Y eso quedará ahora en manos de los pueblos de poder resolver, enfrentar el contraciclo neoliberal que enfrenta nuestra región. Fernando, obviamente agradecerte por estos minutos, muy claro las apreciaciones. Por lo pronto los dejamos a ustedes, Rocío y Camilo, y seguiremos muy de cerca lo que suceda en Brasil porque nos afecta directamente. Muchísimas gracias, Nicolás San Pedro, también a Fernando Esteche por haber venido aquí y analizar esta difícil situación política y social que se está viviendo en Brasil. Es un tema que vamos a seguir muy de cerca, obviamente, por la magnitud que tiene, ¿no? Así es. Ahora nos vamos a una tanda. Les recordamos nuestro número de teléfono para todos aquellos que se quieran comunicar. Es 221-362-2831, el número de WhatsApp. Quédense ahí porque después de la pausa seguimos recorriendo el Gigante del Oeste, este barrio que se está levantando ahí en la zona de Lisandro Olmos. Esto y mucho más después de esta pausa. Ya volvemos.